Dios le bendiga a todos, hermanos, bendiciones, bienvenidos a nuestra reunión correspondiente a la exposición de la palabra que el Señor tiene para nosotros. Estamos en una serie, por así decirlo, de la transición de pasar de ser una iglesia de guerra tradicional a ser una iglesia de guerra verdadera. Y el Señor nos viene dando las indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer. Estamos cubriendo los conceptos que nos traen esa revelación de la verdad de lo que el Señor quiere para nosotros. Bueno, no es, aunque parezca, un mensaje que proviene de algo que yo he escrito, sino que yo lo que hago es replicar lo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia actualmente, como iglesia de guerra, que aún somos una iglesia de guerra tradicional. Dios quiere que pasemos a ser una iglesia de guerra verdadera. Esa fue la propuesta que Dios me hizo y yo le respondí, sí, Señor, claro que sí, yo quiero ser pastor y contigo de una iglesia de guerra verdadera. Así que ya hace 2 semanas estuvimos iniciando este viaje del concepto de todo lo que significa esta transición y al mismo tiempo aprendiendo qué es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer para ser esos guerreros que vayan más allá de ser guerreros tradicionales a ser guerreros a como Dios lo mira, guerreros de un mayor nivel, de experiencia, de poder espiritual y de conocimiento en cuanto a la guerra que el Señor quiere que hagamos. Eso trae muchos beneficios, de los cuales pues vamos a ir indicando progresivamente conforme se desarrollen estas reuniones, estos mensajes que los estoy dando los días domingos para toda la iglesia y para toda aquella persona que nos pudiera estar escuchando. Estuvimos hablando en la primera reunión hace 15 días, estuvimos hablando sobre qué es una iglesia de guerra verdadera. Estuvimos mencionando los 3 elementos que componen a una iglesia de guerra verdadera. Primeramente, la guerra contra la brujería. La brujería es lo que le da al mundo espiritual de oscuridad el poder hoy sobre la tierra. Satanás y sus demonios, Satanás y su ejército, que gobiernan y dirigen el mundo espiritual de la oscuridad, tienen poder sobre la tierra que se les aumenta, se les multiplica ese poder a través del uso de otros seres humanos y usando lo que conocemos como brujería, hechicería. Entonces, nosotros como guerreros del Señor, guerreros del reino de la luz, nosotros tenemos que hacer guerra contra la brujería. Esto lo hace también la iglesia de guerra tradicional, pero es un elemento que tenemos en común. Nosotros de alguna manera ya sabemos cómo hacer la guerra contra la brujería, aunque si usted verifica en los mensajes pasados, yo voy definiendo en qué mensajes está enfocado ese tipo de guerra. Segundo pilar o segundo elemento de una iglesia de guerra tradicional es desarrollar el carácter de Dios. Una iglesia de guerra tradicional, una iglesia de guerra verdadera, desarrolla el carácter de Dios, a diferencia de una iglesia de guerra tradicional que no se enfoca en eso. Una iglesia de guerra tradicional solamente se enfoca en el punto 1, que es hacerle la guerra a Satanás, a los demonios, tal vez a la brujería. Algunos no lo hacen a la brujería, pero lo hacen al resto. Pero desarrollar el carácter de Dios es algo que le compete a una iglesia de guerra verdadera.
tiene que ver con el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Recordemos el carácter del Señor, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Son 9 virtudes del fruto del Espíritu que reflejan el carácter de Dios que tenemos que todos que desarrollar como iglesia de guerra verdadera. De esto ya tenemos una serie que le hemos titulado El carácter del guerrero, ya en mensajes recién pasados, ya hace como unas 3 semanas atrás o un poco más. Y tercer pilar que caracteriza a una iglesia de guerra verdadera es que se mantiene en la verdad del nuevo pacto. Se mantiene en la verdad del nuevo pacto. Ahora, ¿qué significa esto? El nuevo pacto es la nueva alianza, es el nuevo acuerdo que Dios ha diseñado para toda la humanidad. El viejo pacto fue un pacto con Israel, pero el nuevo pacto es un pacto con todo el planeta Tierra, con todos los seres humanos. Y esto pues está bien especificado en el Nuevo Testamento. Lo que pasa y que ocurre es que no todos los cristianos y no todas las iglesias incluso viven en la verdad del nuevo pacto, ni la practican. Simplemente la pudieran estar leyendo, pudieran estar comentando, inclusive está estudiando, pero a muchos les parece algún tipo de fantasía lo que se lee en la Biblia, como por ejemplo que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, por ejemplo. Entonces eso la gente no lo comprende y no se predica como debe de ser, con el énfasis correcto. Y los pastores pues no hacen mucho uso de esos versículos para la vida diaria de sus ovejas o de los creyentes. Aquí en Misión Alcance Global no hacemos eso. Nosotros hacemos e impulsamos a nuestros guerreros. Ya no voy a decir que son ovejas, sino guerreros, porque somos una iglesia de guerra espiritual, para que puedan estar en el tercer cielo, juntamente con Cristo. El hábitat del guerrero es estar en el tercer cielo. Y así, toda una gran serie de cambios, de cosas que Jesús ha ganado para nosotros como hijos de Dios, que están contenidas en la verdad del nuevo pacto y que es necesario rescatar y plasmarlas en la realidad del Hijo de Dios. Entonces, tenemos los 3 pilares entonces de la iglesia de guerra verdadera. 1, hacer guerra contra la brujería. 2, desarrollar el carácter de Dios. Y 3, mantenerse en la verdad del nuevo pacto. También vimos hace 15 días la posición correcta del guerrero delante de Dios. Y hay 2 puntos en cuanto a esto de la posición correcta. Primero, estar en los lugares celestiales, obviamente juntamente con Cristo, porque ahí estamos con Él. Estar en los lugares celestiales. El guerrero tiene que saber estar en los lugares celestiales, vivir en los lugares celestiales. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo, a cada momento. Bueno, esto sucede en la realidad simplemente por creerlo. Bueno, hay que practicarlo, hay que vivirlo. ¿Cómo se puede vivir si no se ejercita en estas cosas? Bueno, para poder vivir las cosas espirituales, hay que vivir esas cosas espirituales, hay que ponerlas en práctica, hay que enfocarse y trabajar en ellas. Entonces, estar en los lugares celestiales es un trabajo que cada guerrero de nuestra iglesia tiene que estar haciendo. Tú que me estás escuchando, eres parte de nuestra iglesia, eres miembro activo de nuestra iglesia, tú tienes que estar trabajando en este primer punto, estar en los lugares celestiales. Yo tengo muchas prédicas, muchos mensajes en el canal sobre vivir en el tercer cielo, vivir en el trono de Dios,
Tengo muchas. Revísalas, estúdialas y haz la realidad en tu vida. Segundo punto en cuanto a la posición correcta del guerrero delante de Dios es mantener la posición propia del guerrero en la verdad del nuevo pacto. Mantenerse en esa verdad. Esa es la posición correcta delante de Dios. Si no tenemos, si nos falta una de ellas, estamos en una posición desfavorable, en una posición donde perdemos todo lo que Dios nos quiere dar. Dios se ve imposibilitado a darnos las cosas que ya nos ha dado. Está extraño esto que estoy diciendo. Si se lo voy a poner de esta manera. Jesús llevó en la cruz las enfermedades, ¿cierto? Llevó las dolencias y hemos sido ya sanados en Cristo, porque Él ya llevó las enfermedades. Entonces, si Él ya llevó las enfermedades, ¿por qué entonces hay gente que está enferma? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pueden haber diversas respuestas a esta pregunta, pero una de ellas es que se está orando a veces mal. ¿Por qué se está orando mal? Bueno, porque se le está pidiendo a Dios que Señor, sáname. Sáname, Señor, sáname. Pero Dios dice, pero si yo ya lo hice, yo ya te sané. Jesús llevó tus pecados y también llevó tus enfermedades en la cruz. Yo ya te sané hace 2000 años atrás. ¿Cree que te sané? ¿Por qué me pides que te sane si ya te sané? ¿Sí me explico? Ven ustedes entonces cómo uno, leyendo la Biblia, puede estar viviendo un cristianismo fuera de la verdad del nuevo pacto. Y eso es un ejemplo nada más. Porque ¿cómo es entonces que deberíamos estar orando si hay una enfermedad y somos guerreros posicionados en el nuevo pacto? ¿Cómo debemos de orar? Bueno, deberíamos de declarar la palabra de sanidad sobre nosotros, porque ya la sanidad fue realizada. Deberíamos de tomar la sanidad que está en el cielo, que es parte de la herencia y la promesa de Dios en el nuevo pacto para los hijos de Dios, y como hijos de Dios entonces, y ser herederos de esa promesa, deberíamos de agarrar el tesoro, el regalo que Cristo ganó, que está en el tercer cielo, porque ahí también está Cristo, que Él ganó ya la salud para nosotros. Deberíamos de tomar la salud y recibirla, simplemente. Ya no se trata de estar pidiendo, ya no se trata de estar rogando, Dios, sáname, ayúdame. No, se trata de que tú creas que eso ya fue realizado. Y si tú crees que eso ya fue realizado, tú ya no vas a pedir. Tú lo que vas a creer que eso fue así, pero vas a comandar, porque Dios te dio autoridad, y es parte de las otras promesas del nuevo pacto. Otras de las verdades del nuevo pacto es que Dios te ha dado autoridad sobre muchas cosas. Dice que todas las cosas fueron puestas debajo de los pies de nuestro Señor Jesús. Y los pies es la iglesia, la esposa del Cordero. Así que han sido puestas también bajo los pies de la iglesia, de los hijos de Dios. Entonces tienes autoridad, tienes el poder de parte de Dios, tienes todo eso para que tú declares sanidad a tu cuerpo. Obviamente, como lo hemos predicado, si tienes puertas abiertas no va a funcionar. Recuerda el principio básico de tener puertas cerradas. Si en ti hay puertas abiertas, ¿y qué es puertas abiertas? Pecados que tú estás cometiendo, ya sea que conozcas el pecado que cometes y que no estás pidiendo perdón, o pecados que estás cometiendo en ignorancia incluso. Pecados que estás teniendo y que no has pedido perdón para limpiarte de ellos. La sangre de Jesucristo es básico, es el principio que nos habilita para tener acceso a la herencia en el nuevo pacto. Sí, la sangre de Jesucristo no está derramada sobre nosotros para santificarnos, justificarnos, hacernos justos, no por nuestras propias obras, sino por la obra
de la sangre de Jesús, a través del perdón y el arrepentimiento de nuestras faltas, si no está ese principio primero, que es la base de todo lo demás, pues entonces, pues obviamente que nada más va a funcionar. Si tenemos esa base, tenemos entonces la autoridad, tenemos el poder para hablarle a las cosas y hacer que las cosas se hagan y resulten. Recuerden la palabra del Señor Jesús: si le hablares a ese monte, quítate y échate en el mar, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok, y la semana pasada pues estuvimos hablando sobre la tarea del guerrero. Básicamente 2 puntos. La primera tarea del guerrero, del guerrero de una iglesia de guerra verdadera, es estar atento a la voz de Dios. Es la primera tarea, estar atento a la voz de Dios. Tienes que estar practicando esto. Tienes que estar practicando el estar conectado con el trono de Dios y estar en el trono de Dios todo el día. Aún cuando duermes, aún en la noche y aún cuando estás dormido, siempre estar conectado con Dios. Tienes que hacerlo realidad en tu vida. Es la única manera, no existe otra forma. Si tú no lo entiendes, eres miembro de nuestra iglesia y no estás entendiendo estas cosas, por favor, pregúntame a mi WhatsApp y dime: pastor, hazme las preguntas para que salgas de toda duda, para yo poder guiarte y ayudarte y tú puedas asimilar y avanzar y que comiences ya a convertirte en un guerrero de una iglesia de guerra verdadera. Segundo punto de la tarea del guerrero es estar alerta en todo lugar. En 2 cosas. 1, hacer la guerra contra la brujería, porque en cualquier lugar puede hacer que Dios te diga algo, esto está ocurriendo ahora, ya. Puede ser que lo haga en tu trabajo, puede ser que lo haga en tu casa, puede ser que lo haga de camino a un lugar diferente. Y estar alerta también para mantenerte en la verdad del nuevo pacto, que no te salgas de esa verdad. Tienes que estar alerta de ti mismo, de que estás en la verdad y la estás practicando, la verdad del nuevo pacto. Ya he dicho unas cuantas cosas para que comprendas un poco lo que eso significa, pero vamos a hablar mucho más sobre esta verdad del nuevo pacto en las próximas sesiones que vayamos a tener. El día de hoy nos vamos a enfocar el tema: ¿quiénes son los que suben al monte de Dios? Que son revelaciones que Dios está dando a la iglesia. Esto no es algo que a mí se me ha ocurrido. Este es un mensaje directamente de Dios para todos nosotros. ¿Podemos estar en el trono de Dios? Sí. ¿Podemos todos estar y aprender a estar en el trono de Dios? Claro que sí. Pero hay un lugar especial en el trono. De otra manera, ¿no? Hay diferentes lugares, por así decirlo. En el trono de Dios hay diferentes escenarios. Y hay un escenario especial, que es el que Dios quiere que todo guerrero alcance en el trono. Es relativamente fácil estar en el trono, pero no es tan fácil, mejor dicho, permanecer en el trono. Ahora, tú puedes practicar para permanecer en el trono, sin importar en qué lugar o en qué escenario estás. Ya el Señor te va a ubicar en el escenario que te corresponde, conforme a los requisitos que Él tiene en su trono. Entonces algunos están en un escenario 1, por así decirlo, algunos están en un escenario 2. No sé si existirá un escenario 3, pero hay varios escenarios. Y el escenario del monte de Dios es uno de ellos. Y este escenario es donde Dios quiere que tú logres alcanzar estar en el trono de Dios. Te lo vamos a explicar con láminas. Aquí tenemos en las láminas, tenemos el monte de Dios, el cual se sube a ese monte para llegar al trono de Dios. Y aquí vemos a un grupo de cristianos que están adorando a Dios en el trono de Dios.
Estos cristianos son cristianos que han muerto. También tenemos a otro, del lado izquierdo, otro grupo de cristianos que también están adorando a Dios, todos en un mismo escenario, en el escenario del monte de Dios. Y estos cristianos están vivos en la tierra y están adorando a Dios. Vean la diferencia entonces entre estos dos grupos. Un grupo que son los cristianos que ya murieron, que están con el Señor, y otro grupo que son los cristianos que están vivos en la tierra, pero llegan al trono de Dios, al monte, a un lugar especial llamado el monte de Dios. Hay una división entre este escenario del trono de Dios, del monte, que se llama el monte de Dios. Hay una división y después de esa división, en el lado derecho está el mundo de la oscuridad. En ese mundo de la oscuridad está Satanás y están los demonios. Satanás aquí pues ve a los cristianos que han muerto, tiene esa capacidad a través de esa ventana, como de un vidrio que, por así decirlo, hay una separación, hay un abismo realmente entre los dos, pero Dios le da a Satanás y a los demonios, les da el poder de poder ver lo que sucede en el monte de Dios con la adoración. Entonces Satanás puede ver a los cristianos que han muerto, que están adorando, y Satanás puede ver a los cristianos que están vivos en la tierra, que están adorando. Y los demonios también de igual manera pueden ver a los dos. Satanás se entristece al ver que esos cristianos que están en la tierra, no tanto se entristece con los que ya han muerto, porque Satanás nada puede hacer ya con los que han muerto. Están en el monte de Dios, están protegidos. Pero sí se entristece con aquellos cristianos que están vivos en la tierra, pero están adorando en el monte de Dios. Con ellos se entristece porque Satanás no puede tocar a esos cristianos. Los demonios de igual manera se enfurecen, se entristecen y quisiesen ellos tocar a estos cristianos, pero el mundo espiritual maligno no puede tocar a los cristianos que están adorando en el monte de Dios. Y ese es el punto acá a sacar a luz. Que estos cristianos que están adorando en el monte de Dios sobre los cuales Satanás no puede tocar, es porque estos cristianos son cristianos que son y están viviendo lo que tiene que vivir una iglesia de guerra verdadera. A la verdad, estos cristianos son guerreros. Estos que están vivos en la tierra, en el monte de Dios. Han sabido guerrear y han sabido permanecer en la verdad del nuevo pacto y por lo tanto están allí, en el monte de Dios. Expliquemos un poco mejor lo que estamos hablando para que quede más claro. ¿Quiénes son los que pueden subir a ese monte? Tenemos acá la subida al monte con esa flecha hacia arriba. Pero ¿quiénes son esas personas? Para poder dar respuesta a esta pregunta, vamos a usar Hebreos capítulo 12 del 1 al 2. Y aquí tenemos pues una lámina que le he puesto como nombre la carrera de la fe. Eso está en Hebreos capítulo 12 del 1 al 2. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y quedémonos un poquito allí, cuando dice que teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, está hablando de los testigos de Hebreos del capítulo anterior, de todo Hebreos capítulo 11. Recordemos que estamos leyendo Hebreos capítulo 12, versículo 1. Entonces, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ¿quiénes son esos testigos? Todos los héroes de la fe del capítulo 11. Dentro de ellos está Abraham, dentro de ellos está Noé, dentro de ellos está David, y diferentes, Josué, Moisés, y hay diferentes allí personajes, y muchos más que no se mencionan en el capítulo 11. Es una nube, dice aquí, de testigos, grande nube de testigos, es decir, es una muchedumbre de
personas que ya corrieron una carrera y que ahora están viendo cómo corremos nosotros. Ahora son espectadores ellos. ¿Cómo es eso que son espectadores? Bueno, ellos nos ven desde el cielo. Desde el cielo nos ven a nosotros. Ellos corrieron su carrera, ahora nos ven a nosotros correr nuestra propia carrera. Hoy nos están viendo desde el cielo una gran nube de testigos y nos ven correr la carrera que tenemos por delante. Vuelvo a leer desde el principio, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vea lo primero que pide aquí, ¿no? Que cerremos puertas. Despojémonos del peso y del pecado, es lo primero. Y corramos con paciencia, ya despojados del pecado. Ahora nos ponemos a correr en la pista. Nos podemos a correr en el estadio. Nos están viendo los héroes de la fe y nosotros estamos corriendo sin peso. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y aquí dice la forma en que tenemos de correr. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pasamos a la siguiente lámina y vemos aquí la gran nube de testigos que están allí, que es la barra que tenemos, ¿no? Es la hinchada, por así decir, aquellos que nos están gritando eso, adelante, tú puedes, sigue, esfuérzate. Ellos están allí viéndonos cómo estamos corriendo. Y aquí vemos ahí a los corredores, ¿no? Vemos a los corredores, posiblemente uno de esos que está allí eres tú. Y eso es lo que está ocurriendo según Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que hay dos tipos de corredores. Y aquí es donde nos vamos a ir enfocando para establecer quiénes son los que realmente están en el monte de Dios y quiénes no. Hay dos tipos de corredores. El primer tipo de corredor, que es el corredor emocional. Aquí vemos a un corredor y vemos que tiene los ojos puestos en Jesús cuando corre, que es lo correcto. Este corredor tiene los ojos puestos en Jesús, pero es un corredor que le estamos llamando el corredor emocional, el primer tipo de corredor. Y ¿qué característica tiene este corredor? Bueno, ante las dificultades del camino, de la pista, cae presa de sus emociones. Por ejemplo, si tiene una dificultad el camino, entonces se comienza a quejar. Entonces la queja es una expresión emocional. Cae presa de la queja. Y si tiene otro problema en el camino, en vez de ir hacia adelante con fe, con seguridad y con firmeza, entonces, además de volverse a quejar, entonces se lamenta ahora. Ahora se pone a llorar, pero sigue corriendo. Ahora, hay algunos que ya no corren. Hay algunos que se salen de la carrera ante los obstáculos que van teniendo, porque no es un camino libre de obstáculos. No, es un camino que tiene obstáculos. La carrera tiene obstáculos. Tiene problemas, tiene dificultades. Pero la actitud que pone el atleta, el corredor, es sumamente importante para poder llegar a la meta. Sí, este corredor va poniendo los ojos en Jesús, pero ante las dificultades del camino cae presa en sus emociones. Estamos hablando de que tal vez se queje, tal vez se enoje, tal vez se desaliente, tal vez se desanime, tal vez le da tristeza, pero estoy hablando solo cosas negativas, pero es que eso es lo que sucede con este corredor. Es emocional. Todo esto son actitudes emocionales. Puede hacer que le dé depresión por una situación, por una circunstancia en su vida, que esa es su carrera, su vida. La vida que tiene, a la cual tiene que enfrentarse, los problemas y situaciones en su trabajo, los problemas y situaciones en su casa,
los problemas y situaciones con diversas cosas que tiene alrededor, tal vez deudas, tal vez pagos, tal vez facturas, situaciones que tiene que resolver y que lo pueden estar abrumando y que son dificultades que se van presentando en la vida en toda persona. De la actitud del corredor, pues puede ser emocional, es decir, va a responder emocionalmente a los problemas y a las circunstancias adversas que están ocurriendo. Entonces se puede desanimar, se puede deprimir, se puede desesperanzar, eh, puede caer en depresión, se puede llenar de nervios y le puede dar un ataque de nervios. O cualquier tipo de ataque estomacal, le puede dar problema de gastritis por los mismos problemas emocionales o cualquier otro tipo de enfermedad también le pudiera ocurrir. Entonces, este corredor es movido por sus emociones. Ante los problemas, él responde así, de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Tropieza y se cae en la carrera porque no puede llevar la carrera con el ritmo que se requiere. Entonces, tropieza. El poner las emociones por delante ante las dificultades en el camino hace que este corredor tropiece y se caiga. Es decir, el corredor emocional, este tipo de corredor emocional no puede subir al monte así. Aquí mira a Jesús, está corriendo bien en un momento, pero las dificultades, tocar las emociones que están sensibles en este corredor, pues se cae. Al caerse deja de poner sus ojos en Jesús, deja de ver a Jesús. No es un corredor que pueda subir al monte, no se sube así al monte, cayéndose por ser emocional. En otras palabras, los emocionales no están en el monte de Dios. Pudieran subir al trono de Dios, sí, pero no están en el lugar especial del monte de Dios. Recuerda que en el monte de Dios Satanás no puede tocar a los cristianos, ni con enfermedad, ni con brujería, ni con hechicería, ni de ninguna manera, no los puede tocar. Pero a este tipo de cristianos emocionales sí los puede tocar, aunque sí estén en el trono de Dios, pero en otro escenario, no en el escenario del monte, en el trono de Dios. Recordemos lo que les vengo diciendo, que en el trono hay varios escenarios. Así que en esta lámina que ponemos acá, el que corre correctamente, vemos al segundo tipo de corredor, el que corre correctamente. Este tiene los ojos puestos en Jesús, este corredor. Corre correctamente por dos razones. Primeramente, conoce la verdad. Es un conocedor de la verdad. En comparación con el otro corredor no conoce la verdad. Tal vez ha escuchado el corredor que no está en el monte que acabamos de ver anteriormente. Tal vez ha escuchado la verdad, pero no la vive. Es decir, no la conoce. Cuando decimos aquí que este sí conoce la verdad, es porque vive la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? La verdad del nuevo pacto. La verdad del nuevo pacto. Conoce la verdad, la vive, la verdad del nuevo pacto. Y segundo punto, no vive por emociones, no es movido por emociones. Ante los problemas, dificultades del camino, él no saca a luz la emoción. Entonces viene un problema, no se enoja, no se entristece. Viene otro problema, no se enoja, no se entristece, no le afecta, porque no deja que sus emociones lo controlen. Ha dominado las emociones. ¿Cómo es posible eso? A través del dominio propio, a través del Espíritu Santo, a través de invertir tiempo en las 9 virtudes del Espíritu. A través de invertir tiempo en la comunión con Dios. Ha llegado a estar viviendo una vida donde las emociones están bajo control del Espíritu de Dios. Su carne, que es emocional, está menguada.
tiene poca fuerza, porque él está viviendo este guerrero en el Espíritu de Dios, con las cosas de Dios. Al vivir en las cosas de Dios, se debilita el poder de las emociones de la carne. Si alguien se enoja fácilmente, si alguien se pone grosero fácilmente, es porque le está dando mucho alimento a su carne, y muy posiblemente es porque no está invirtiendo tiempo en darle alimento a las cosas del Espíritu, a la adoración, a la comunión con Dios, a la lectura, análisis de la palabra. No está invirtiendo en las cosas de Dios. Ha dejado de hacerlo. Al dejar de hacerlo, la carne está reinando en esa persona. Entonces es emocional, es totalmente emocional y no tiene control, no tiene conciencia de lo que hace y de los errores que comete ni los pecados que está cometiendo día a día. Este guerrero que está corriendo aquí conoce la verdad y no es movido por las emociones, no vive por emociones. Este es el que corre estando entonces ahora sí en el monte de Dios. Este es el que escala el monte de Dios. Ahora, cuando digo que corre estando en el monte de Dios, es porque no es que dejan la carrera y suben al monte y dejan la carrera tirada. No, no, ellos siguen corriendo en la carrera, puestos los ojos en Jesús. Pero ¿cómo corren la carrera? La corren conociendo la verdad, viviendo en la verdad del nuevo pacto y sin dejarse influenciar por las dificultades y los problemas, teniendo fe, teniendo seguridad, teniendo confianza en Dios, sin vivir por emociones. No se caen en la carrera, permanecen firmes. Así que en la siguiente lámina tenemos aquí los que corren bien, pues son esos que están ahora sí subiendo al monte y llegan al monte de Dios. Aquí, en este lugar, es donde Satanás no los puede tocar. ¿Por qué no los puede tocar? Porque están protegidos, están en el monte de Dios, y allí es imposible que Satanás tenga alcance. Allí es imposible que Satanás los toque. Ellos están viviendo ahí, viviendo en el monte de Dios, aunque siguen corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, igual que otros también corren, aunque sigue corriendo la carrera, él está venciendo las dificultades porque es una persona que tiene fe, es una persona que cree en la verdad del nuevo pacto, en las promesas de Dios, que él cree en la palabra y vive por esa fe, y está teniendo un estilo de vida que lo hace vencedor. Por lo tanto, al estar en el monte de Dios, está protegido por la gloria de Dios. No así otros que bien, aunque hay algo positivo, que otros guerreros que pudieran estar en el trono de Dios, pero en otro escenario, no en el escenario del monte de Dios. Así que, mi amado, este es el mensaje de hoy. Sí, son mensajes pequeños, porque contienen muchísima revelación y es necesario que tú lo asimiles. No voy a correr rápido y decir tantas cosas. Como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Yo quiero que tú lo asimiles y que de lo que hemos hablado, tú quites lo que no está bien y pongas lo que está bien. Te enfoques en lo que sí debes hacer y quites aquellas cosas y dejes de hacer aquellas cosas que no están correctas delante de Dios. Así que hemos visto ahora, entonces, hemos hilado un poco más delgado, más fino, para poder entender entonces que no todo el que está en el trono de Dios está en la misma posición. No todo el que está en el trono de Dios está con el mismo beneficio, y que hay un lugar especial, que es el monte de Dios, que solamente ciertos guerreros son los que tienen acceso a ese lugar. Los guerreros siguen corriendo la carrera, poniendo los ojos y la mirada en Jesucristo, pero solo algunos, que son los que conocen la verdad y no son afectados por las emociones, sino que las dominan, son los que están
viviendo en el monte de Dios, a los cuales Satanás es imposible que los logre tocar. Gloria a Dios. Quiera usted que tenga la motivación, y oro para que el Señor le dé y le ayude a que usted tenga ese deseo de estar en el monte de Dios. No solamente estar en el trono de Dios en otro escenario, sino que usted pase del escenario de estar en el trono de Dios al escenario de estar en el monte de Dios, que es el escenario especial del trono que existe para aquellos que están viviendo una realidad en el nuevo pacto que el Señor ha dado a todos sus hijos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos ser de esos guerreros que suben el monte para estar delante de tu trono en ese monte, Señor. Así que ya no queremos ser emocionales y tomamos la decisión, porque no se trata solamente de que tú hagas la obra y nosotros no participemos. Más bien, para dejar de ser emocional, es importante que todos decidamos con seguridad, con firmeza, y nos propongamos dejar de ser emocionales ante los problemas y situaciones que se presentan en la vida. Y vamos a creerte a ti, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros y para nosotros, y nos vamos a agarrar de tu palabra y vamos a poner en práctica el dominio propio para poner la parte emocional en el lugar más bajo que fuera posible, y que todo esté sujeto a ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, que la revelación que nos das para saber cómo nosotros estar libres de toda influencia de Satanás. Un lugar donde Satanás no puede tocarnos, la brujería no puede afectar al cristiano. Y eso es lo que tú nos has dado como hijos de Dios. Ahí hay victoria y nos has revelado cómo es que podemos obtener esa victoria y estar allí, viviendo en ella. Gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos y sigue hablando a nuestras vidas, sigue revelando, Señor, y dando tus tesoros a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.